Nunca pensé que mi propia hermana sería capaz de destruir mi vida en cuestión de segundos, pero ahí estaba, varada en medio del comedor de la casa de mis padres en Guadalajara, señalándome con el dedo tembloroso, mientras toda mi familia me miraba con una mezcla de shock y decepción que jamás olvidaré. Fue ella. Carmen me robó las joyas de la abuela, gritó Sofía, mi hermana menor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi abuela nos había heredado, el mismo que ahora parecía marcar los segundos de mi condena. Era el domingo 15 de octubre, día en que tradicionalmente nos reuníamos para celebrar el cumpleaños de mi padre. La casa olía a mole poblano que mi madre había estado preparando desde la madrugada, y los mariachis que había contratado para sorprender a papá seguían tocando en el patio, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior. ¿Cómo puedes decir eso?, susurré, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sofía, soy tu hermana. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? Pero ella no me escuchaba. Estaba completamente histérica, abrazándose a mi madre mientras repetía una y otra vez que yo había entrado a su habitación mientras ella estaba en el trabajo y había tomado el collar de perlas, los aretes de oro blanco y la pulsera de diamantes que nuestra abuela Esperanza le había dejado específicamente a ella en su testamento. Mi padre, un hombre de 65 años que había trabajado toda su vida como ingeniero civil, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía sospecha. Eso fue lo que más me dolió. Carmen, mi hija, dijo con voz quebrada, necesito que me digas la verdad. ¿Tomaste las joyas de tu hermana? El hecho de que mi propio padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había cargado en sus hombros cuando era niña, que había llorado de orgullo cuando me gradué de la universidad, me preguntara eso, fue como recibir una puñalada en el corazón. Papá, no puedo creer que me preguntes eso, respondí, mi voz temblando de incredulidad. Nunca en mi vida he tomado algo que no me pertenezca. Tú me criaste así. Mi tío Roberto, hermano de mi padre, se acercó poniendo una mano en mi hombro. Carmen, sabemos que has tenido problemas económicos últimamente. Con el divorcio y todo, eso no me convierte en una ladrona. Exploté, apartándome de él. Era cierto que mi divorcio había sido devastador tanto emocional como financieramente. Miguel, mi ex esposo, se había quedado con la casa, el coche y prácticamente todo lo que habíamos construido juntos en 8 años de matrimonio, pero jamás le robaría a mi familia. Sofía seguía sollozando dramáticamente en los brazos de mamá. Mamá, yo confiaba en ella. Le di una copia de mi llave para que pudiera regar mis plantas cuando estuviera de viaje. Nunca pensé que usaría mi confianza para robarme. Yo jamás entré a tu casa sin tu permiso, dije, sintiendo como la desesperación crecía en mi pecho, y mucho menos para robarte. Sofía, por favor, piensa en lo que estás diciendo. Pero la situación se salió de control cuando mi primo Javier, siempre el más impulsivo de la familia, se levantó de su silla y me gritó, devuélvele las joyas a tu hermana, Carmen. Basta de mentiras, eso fue el colmo. Toda mi vida había sido la hermana mayor responsable, la que siempre había cuidado de Sofía, la que había trabajado desde los 16 años para ayudar con los gastos de la casa mientras estudiaba mi carrera en administración de empresas. Había sido la que siempre había estado ahí para todos, y ahora me trataban como si fuera una criminal. Si tanto están seguros de que soy culpable, dije, mi voz ahora firme y decidida, entonces vamos a la policía. Que investiguen, que revisen todo, porque yo no tengo nada que ocultar. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Podía ver cómo algunos de mis familiares intercambiaban miradas incómodas, pero Sofía, lejos de retractarse, asintió con determinación. Perfecto, dijo secándose las lágrimas. Vamos a la policía. Quiero que la arresten por robo. En ese momento, supe que mi vida tal como la conocía había terminado, pero también sabía que era la única manera de demostrar mi inocencia. No tenía idea de que esta decisión no solo limpiaría mi nombre, sino que revelaría secretos que cambiarían a nuestra familia para siempre. El lunes por la mañana, Sofía cumplió su amenaza. Recibí una llamada de mi madre llorando, diciéndome
que mi hermana había ido a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a presentar una denuncia formal por robo en mi contra. Mi mundo se desplomó completamente. «Carmen, tienes que venir a casa», me dijo mamá entre sollozos. «Necesitamos hablar sobre esto en familia antes de que las cosas se salgan más de control». Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegué a la casa de mis padres en la colonia americana, había una patrulla estacionada afuera. 2 oficiales de policía esperaban en la sala, y el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Es usted Carmen Leticia Morales Hernández?», me preguntó el oficial más joven, un hombre de unos 30 años con expresión seria. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo como mi voz se quebraba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «Tiene que acompañarnos para rendir su declaración. Su hermana, Sofía Elena Morales Hernández, ha presentado una denuncia por robo en su contra». Mis padres estaban sentados en el sofá, abrazados, llorando. Mi padre evitaba mirarme directamente, y eso me dolió más que cualquier cosa. Sofía estaba ahí también, con los ojos rojos, pero con una expresión de determinación que me resultaba completamente extraña en ella. «Sofía, por favor», le supliqué antes de salir con los oficiales. «Todavía estás a tiempo de retirar la denuncia. Sabes que yo jamás te haría daño». Ella me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Devuélveme las joyas de la abuela y retiro la denuncia». «No puedo devolverte algo que no tomé», grité, sintiendo como la frustración me consumía. El trayecto a la fiscalía fue el más largo de mi vida. Guadalajara nunca me había parecido tan hostil. Cada semáforo era una eternidad. Cada mirada de los transeúntes me parecía acusatoria. Los oficiales me trataron con profesionalismo, pero yo sabía que para ellos yo era simplemente otra sospechosa. De robo, en la fiscalía, me asignaron a la licenciada Patricia Vázquez, y una mujer de unos 45 años con expresión severa que me hizo sentir como si ya hubiera sido declarada culpable antes de siquiera abrir la boca. «Señora Morales, su hermana alega que usted ingresó a su domicilio el pasado jueves 12 de octubre y sustrajo joyas por un valor aproximado de 150,0 pesos. ¿Confirma o niega estos hechos?». «Los niego completamente», respondí con firmeza. «Nunca he robado nada en mi vida, y mucho menos a mi hermana». La licenciada Vázquez me miró con escepticismo. «Su hermana nos informó que usted atraviesa por una situación económica difícil debido a su reciente divorcio. También mencionó que usted tiene acceso a su domicilio porque ella le proporcionó una copia de las llaves». «Es cierto que tengo las llaves de su casa», admití, «pero solo para regar sus plantas cuando está de viaje. Y sí, mi situación económica no es la mejor, pero eso no me convierte en una ladrona». Durante las siguientes 3 horas, me sometieron a un interrogatorio exhaustivo. Tuve que proporcionar mi coartada para el jueves 12 de octubre. Había estado en mi trabajo en una empresa de contabilidad en la Colonia del Valle hasta las 6 de la tarde. Después había ido al súper a hacer compras y luego directo a mi pequeño departamento en la Colonia Ladrón de Guevara. «¿Tiene testigos que puedan corroborar su versión?», me preguntó la licenciada. «Mis compañeros de trabajo pueden confirmar que estuve ahí hasta las 6. Tengo los recibos del súper con fecha y hora. Y mi vecina, la señora Mendoza, me vio llegar al edificio alrededor de las 7:30 de la noche». Pero sabía que no era suficiente. Había una ventana de tiempo entre las 6 y las 7:30 por la mañana en la que teóricamente podría haber ido a casa de Sofía. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que mi propia hermana había calculado perfectamente su acusación. Lo que más me dolía era la actitud de Sofía. Cuando llegó a complementar su denuncia, ni siquiera me miró. Estaba acompañada por su mejor amiga, Fernanda, quien también me miró con desprecio. «Mi hermana siempre fue celosa de mí», le dijo Sofía a la licenciada Vázquez. «Cuando mi abuela murió y me dejó las joyas específicamente a mí, Carmen se molestó mucho. Dijo que no era justo porque ella era la mayor». «Eso es mentira», grité, pero la licenciada me pidió que guardara silencio. «Continúe, señorita Morales», le dijo a Sofía. «Desde su divorcio, Carmen ha cambiado mucho. Está resentida con la vida, amargada. Varios familiares me han comentado que la han visto comportarse de manera extraña. Incluso mi tía Rosa me dijo que Carmen le había preguntado si podía prestarle dinero
Cada palabra de Sofía era como una puñalada. Estaba distorsionando completamente la realidad, pintándome como una persona desesperada y sin escrúpulos. Sí, había pedido dinero prestado a algunos familiares, pero solo para cubrir gastos básicos mientras encontraba un trabajo mejor remunerado después del divorcio. Cuando salí de la fiscalía, me sentía completamente derrotada. No solo enfrentaba cargos por robo, sino que mi propia familia me había dado la espalda. Esa noche, sola en mi pequeño departamento, lloré como nunca había llorado en mi vida, pero algo dentro de mí no se rendía. Sabía que era inocente y estaba determinada a demostrarlo, sin importar lo que costara. No sabía que la verdad sería mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Los siguientes días fueron un infierno. La noticia de mi denuncia se extendió por toda la familia como pólvora. Mis tíos, primos y hasta amigos cercanos comenzaron a tratarme de manera diferente. Algunos me evitaban completamente. Otros me miraban con una mezcla de lástima y sospecha que me resultaba insoportable. En mi trabajo, la situación se volvió incómoda cuando mi jefe, el licenciado Martínez, me llamó a su oficina para preguntarme directamente sobre el asunto. Carmen, espero que entiendas que la empresa no puede permitirse estar asociada con escándalos de ningún tipo, me dijo con expresión preocupada. Espero que resuelvas esto pronto. La amenaza era clara. Si no limpiaba mi nombre rápidamente, perdería mi trabajo, y sin trabajo, no tendría manera de pagar un abogado decente para defenderme. Fue entonces cuando decidí tomar las riendas de mi propia defensa. Si nadie más iba a luchar por mi inocencia, lo haría yo misma. Comencé por contratar a un detective privado, algo que me costó mis últimos ahorros, pero que consideré una inversión necesaria para mi futuro. El detective, un hombre llamado Ernesto Gutiérrez, con más de 20 años de experiencia, me escuchó atentamente cuando le conté mi versión de los hechos. Señora Morales, me dijo después de tomar notas detalladas, algo no me cuadra en la historia de su hermana. ¿Por qué esperó del jueves al domingo para darse cuenta de que le faltaban las joyas? Esa pregunta me hizo pensar. Efectivamente, según Sofía, el robo había ocurrido el jueves 12, pero ella no había descubierto la pérdida hasta el domingo 15, durante la fiesta de cumpleaños de mi padre. Dice que ese domingo quería ponerse el collar de perlas para la fiesta. Le expliqué, pero ahora que lo menciona, es extraño. Sofía es muy detallista con sus cosas. Siempre revisa sus joyas y las acomoda meticulosamente. Es raro que no se diera cuenta antes. Ernesto asintió pensativo. Vamos a investigar los movimientos de su hermana durante esos días. También necesito que me consiga una lista de todas las personas que tienen acceso a la casa de su hermana. Lo que descubrió en los siguientes días me dejó completamente sorprendida. Sofía no había estado en su casa la noche del jueves 12. Según los registros del Hotel Fiesta Americana, donde trabajaba como coordinadora de eventos, había estado en una junta que se extendió hasta muy tarde y después había ido a un bar llamado La Matatena, en la colonia americana, con varios colegas. Su hermana llegó a su casa hasta el viernes a las 2 de la madrugada, me informó Ernesto, mostrándome fotos que había tomado de las cámaras de seguridad del complejo habitacional donde vivía Sofía. Y aquí está lo interesante. El sábado 14, un día antes de acusarla a usted, su hermana recibió la visita de un hombre joven. Permanecieron en la casa durante varias horas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Pudiste identificar al hombre? Estoy trabajando en eso, pero hay algo más que necesitas saber. Su hermana no solo le debe dinero al banco por la hipoteca de su casa, sino que también tiene deudas considerables con tarjetas de crédito. Estamos hablando de más de 300,000 pesos en deudas totales. Esta información me impactó. Sofía siempre había sido muy reservada con sus finanzas, pero nunca imaginé que estuviera en una situación tan grave. Ella trabajaba en un buen puesto, vivía en una casa bonita, en una zona residencial, siempre vestía bien y viajaba frecuentemente. Desde afuera, parecía que le iba muy bien económicamente. ¿Hay más?, continuó Ernesto. Según mis contactos en el banco, su hermana había solicitado un préstamo considerable hace 2 meses, pero se lo negaron debido a su historial crediticio. Y hace 3 semanas visitó 3 casas de empeño diferentes para preguntar sobre el valor de joyas similares a las que dice que le robaron.
El panorama comenzaba a aclararse, pero la verdad que se revelaba era más dolorosa de lo que había imaginado. Mi propia hermana me había tendido una trampa elaborada. Necesitamos más evidencia, le dijo Ernesto. Voy a seguir investigando al hombre que visitó a su hermana, y necesito que me ayude con algo. ¿Su hermana tiene novio o alguna relación sentimental actual? Pensé cuidadosamente antes de responder. Hasta donde sé, terminó con su novio Ricardo hace como 6 meses. Desde entonces, ha sido muy reservada sobre su vida personal. Pero ahora que lo pienso, en las últimas semanas la he visto muy nerviosa y estresada. Decía que era por el trabajo, pero tal vez tenía otros problemas, completó Ernesto. Voy a investigar más a fondo. Mientras tanto, necesito que actúe con normalidad. No confronte a su hermana ni le haga saber que estamos investigando. Es importante que no sospeche nada. Esa noche, por primera vez en días, sentí una pequeña esperanza. Aunque la situación era terrible y dolorosa, finalmente tenía pistas que podrían demostrar mi inocencia. Pero también sabía que descubrir la verdad podría destruir completamente la relación con mi hermana y causar un escándalo que afectaría a toda la familia. No tenía idea de que lo peor estaba por venir y que la verdad sería más compleja y devastadora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. 3 meses después de la denuncia, finalmente llegó el día del juicio. Para entonces, las evidencias que había recopilado con la ayuda del detective Ernesto eran abrumadoras, pero Sofía mantenía su versión de los hechos con una terquedad que me resultaba completamente ajena a la hermana que creía conocer. El juzgado penal de Guadalajara estaba lleno ese 15 de enero. Mi familia completa había venido, dividida claramente en 2 bandos, los que me apoyaban y los que creían en la versión de Sofía. Mis padres estaban en primera fila, con expresiones de dolor y confusión que me partían el corazón. Mi abogado, el licenciado Ramírez, ya había aceptado mi caso después de ver todas las evidencias que había recopilado. Me tranquilizó antes de entrar. Carmen, tenemos un caso sólido. Las pruebas están de nuestro lado. Solo mantén la calma y di la verdad, pero yo sabía que no solo se trataba de ganar el juicio, se trataba de recuperar el respeto de mi familia y de entender por qué mi hermana había llegado a tal extremo. El juez Herrera, un hombre de unos 50 años con una reputación de ser justo pero estricto, comenzó el proceso pidiendo que se presentaran las pruebas del Ministerio Público. La fiscal, licenciada Vázquez, presentó la denuncia de Sofía con una seguridad que me puso nerviosa. Su señoría, la señora Sofía Morales, fue víctima de un robo perpetrado por su propia hermana, quien aprovechó la confianza familiar para sustraer joyas de gran valor sentimental y económico. Cuando llegó el turno de Sofía para testificar, mi hermana se veía pálida pero determinada. Vestía un traje negro sobrio que le daba un aspecto de víctima, y su voz temblaba ligeramente cuando comenzó a narrar su versión. Su señoría, el domingo 15 de octubre, me di cuenta de que me faltaban las joyas más preciadas que tenía, las que me heredó mi abuela. Solo mi hermana Carmen tenía acceso a mi casa. Estoy segura de que fue ella, pero cuando llegó el turno de mi abogado para interrogarla, comenzaron a salir las inconsistencias. Señorita Morales, comenzó el licenciado Ramírez, ¿puede explicar por qué no se dio cuenta del robo hasta 3 días después? Sofía vaciló por un momento. Bueno, yo no había tenido necesidad de usar esas joyas. Y normalmente, ¿cuánto tiempo pasa sin revisar sus joyas? Depende, pero, según testigos, usted es una persona muy ordenada y detallista. Es normal que no revise sus posesiones más valiosas durante varios días. Vi cómo Sofía se incomodaba cada vez más. Sus respuestas se volvían evasivas y contradictorias. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Mi abogado solicitó que se presentaran las evidencias de vídeo. Su señoría, solicito que se reproduzcan las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo habitacional donde vive la denunciante. El juez asintió y en la pantalla grande del juzgado comenzaron a aparecer las imágenes que cambiarían todo. Primero, se vio claramente a Sofía llegando a su casa el viernes 13 de octubre a las 2:17 de la madrugada, no el jueves como había declarado. Pero lo que realmente impactó a todos fue el video del sábado 14 de octubre. En la grabación se veía claramente a Sofía saliendo de su casa con una bolsa grande,
dirigiéndose a su coche. Después, se le veía regresando 2 horas más tarde, pero sin la bolsa. ¿Puede explicar qué contenía esa bolsa, señorita Morales?, preguntó mi abogado. Sofía estaba completamente pálida. Eran solo ropa para donar un día antes de denunciar el robo de sus joyas más preciadas. No le parece una coincidencia muy extraña, pero lo que vino después fue devastador. Mi abogado presentó las investigaciones del detective sobre las deudas de Sofía, los recibos de las casas de empeño que había visitado, y finalmente, la evidencia que nadie esperaba. Su señoría, presento como evidencia este recibo de la casa de empeño, El Oro de Guadalajara, donde la señorita Sofía Morales empeñó un collar de perlas, unos aretes de oro blanco y una pulsera de diamantes el día 14 de octubre a las 4:30 de la tarde, un día antes de denunciar el supuesto robo. El silencio en el juzgado era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras todos los ojos se dirigían hacia Sofía, quien se había puesto completamente blanca. Además, continuó mi abogado, presento como testigo al señor Jorge Méndez, empleado de dicha casa de empeño, quien puede identificar plenamente a la señorita Morales como la persona que empeñó las joyas. Cuando el empleado de la casa de empeño confirmó que efectivamente Sofía había empeñado las joyas el día antes de denunciarme, mi hermana se desplomó en su silla y comenzó a llorar incontrolablemente. Tenía que hacerlo, gritó entre sollozos. Iban a embargar mi casa. Estaba desesperada, pero nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pensé que Carmen entendería, que encontraríamos una manera de solucionarlo en familia. El juez golpeó su martillo para restaurar el orden en la sala. Señorita Morales, ¿está usted confesando que fabricó una denuncia falsa contra su hermana? Mi hermana no podía parar de llorar. Sí, su señoría. Carmen nunca robó nada. Fui yo quien empeñé las joyas, pero estaba tan desesperada, tan avergonzada de mi situación financiera, que cuando mis padres me preguntaron por las joyas, entré en pánico y culpé a Carmen. El alivio y el dolor se mezclaron en mi pecho de una manera indescriptible. Finalmente, la verdad había salido a la luz, pero el precio había sido la destrucción de la confianza familiar y la humillación pública de mi hermana. Después de la confesión de Sofía, el juzgado se sumió en un silencio que parecía eterno. Podía ver las caras de shock de mis familiares desde donde estaba sentada. Mi padre tenía las manos cubriendo su rostro, mi madre lloraba silenciosamente, y mis tíos se miraban entre sí con expresiones de incredulidad total. El juez Herrera, claramente impactado por el giro de los eventos, declaró un receso de 30 minutos para que el Ministerio Público decidiera cómo proceder con el caso. Pero para mí, esos 30 minutos se sintieron como una eternidad. Sofía seguía llorando desconsoladamente, rodeada ahora por la fiscal y su abogado, quien parecía tan sorprendido como todos los demás. Yo quería acercarme a ella, pero al mismo tiempo sentía una mezcla de alivio y dolor que me tenía paralizada. Fue mi madre quien finalmente rompió el hielo. Se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niña. «Perdóname, mija», me susurró al oído. «Perdóname por dudar de ti. Perdóname por no confiar en la hija que criamos para ser honesta y trabajadora». Ese abrazo fue como un bálsamo para mi alma herida, pero también hizo que todo el dolor de los últimos meses saliera a la superficie. Lloré como no había llorado en años, liberando toda la frustración, la ira y la tristeza que había estado guardando. Mi padre se acercó después, con una expresión de culpa y dolor que me partió el corazón. «Carmen, no sé cómo pedirte perdón. Fallé como padre al no confiar en ti. Fallé como padre al no darme cuenta de que Sofía estaba pasando por problemas tan graves». Cuando reanudaron la sesión, el juez Herrera fue claro y directo. «Señorita Sofía Morales, usted ha confesado haber presentado una denuncia falsa, lo cual constituye un delito grave. Además, ha causado un daño irreparable a su hermana y a su familia». La fiscal Vázquez se levantó. «Su señoría, a la luz de los nuevos elementos, el Ministerio Público retira todos los cargos contra la señora Carmen Morales y solicita que se proceda legalmente contra la señorita Sofía Morales por denuncia falsa». Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Me levanté de mi asiento y pedí permiso para hablar. «Su señoría,
Entiendo que mi hermana cometió un error grave, pero yo no deseo que se le procese penalmente. Ella está pasando por una crisis financiera y emocional severa. Lo que necesita es ayuda, no más problemas legales. El juez me miró con sorpresa. Señora Morales, usted ha sido víctima de una denuncia falsa que pudo haber arruinado su vida. Tiene derecho a buscar justicia. Su señoría, la justicia para mí es que se reconozca mi inocencia, y eso ya se ha logrado. Mi hermana necesita ayuda profesional, no una sentencia de prisión. Pero la fiscal fue clara. Señora Morales, aunque usted no desee procesar a su hermana, el Estado tiene la obligación de proceder cuando se cometen delitos contra la Administración de Justicia. Sofía fue arrestada esa misma tarde. Verla esposeada y llevada por los oficiales fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. A pesar de todo lo que me había hecho pasar, seguía siendo mi hermana menor, la niña a la que había cuidado cuando éramos pequeñas. Esa noche, reuní a toda mi familia en casa de mis padres. Era hora de hablar abiertamente sobre lo que había pasado y sobre el futuro de nuestra familia. Necesito que entiendan algo, les dije a todos, sentada en el mismo comedor donde todo había comenzado. Sofía no es una mala persona, está enferma. Su comportamiento, sus mentiras, su incapacidad para manejar sus finanzas de manera responsable, todo esto son síntomas de problemas más profundos. Mi tío Roberto, que había sido uno de los más críticos conmigo, bajó la cabeza avergonzado. Carmen, no sabemos cómo pedirte perdón. Todos te fallamos, no quiero que se disculpen conmigo, respondí. Quiero que entiendan que Sofía necesita nuestro apoyo ahora más que nunca. Sí, me lastimó profundamente, pero castigarla y abandonarla no va a resolver nada. Mi prima Luz, que había sido muy cercana a Sofía, habló con voz quebrada. Carmen, ¿cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que te hizo? Te acusó de ladrona frente a toda la familia. Te hizo pasar por un juicio. Casi arruina tu reputación y tu carrera, porque sé que la Sofía que me acusó no es la Sofía real. Respondí, la Sofía real es la que me enseñó a maquillarme cuando era adolescente, la que me consoló cuando me divorcié, la que siempre me defendía cuando éramos niñas. Esa Sofía sigue ahí, solo que está perdida bajo todo el peso de sus problemas. Mi madre, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Qué propones que hagamos? Mija, primero, vamos a conseguir que Sofía reciba ayuda psicológica profesional. Segundo, vamos a trabajar juntos como familia para ayudarla a resolver sus problemas financieros de manera honesta. Y tercero, vamos a aprender de esto para nunca más permitir que alguien en nuestra familia se sienta tan desesperado y solo que recurra a mentiras y engaños. Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia, una etapa donde la honestidad, el apoyo mutuo y la comprensión se convertirían en nuestros pilares fundamentales, pero donde también tendríamos que lidiar con las consecuencias de las acciones de Sofía y el largo camino hacia la reconciliación. Los meses siguientes fueron extremadamente difíciles para toda la familia. Sofía fue sentenciada a 2 años de prisión condicional y servicios comunitarios por denuncia falsa, pero más importante, comenzó a recibir ayuda psicológica intensiva para tratar lo que los especialistas diagnosticaron como un trastorno de ansiedad severo y problemas compulsivos con el dinero. Yo visité a Sofía en prisión cada semana, a pesar de que durante las primeras visitas ella ni siquiera me dirigía la palabra. Se veía demacrada, avergonzada, como una sombra de la persona vibrante que había sido, pero yo sabía que tenía que perseverar. ¿Por qué vienes?, me preguntó finalmente durante mi 5ª visita, sin levantar la vista de la mesa entre nosotras. Porque eres mi hermana, respondí simplemente, y porque te amo, a pesar de todo. Sofía comenzó a llorar. Carmen, destruí tu vida, destruí nuestra familia. ¿Cómo puedes estar aquí? Mi vida no está destruida, Sofía. Fue un momento muy difícil, sí, pero salí más fuerte. Y nuestra familia no está destruida, está aprendiendo a ser más honesta y unida, poco a poco. Durante esas visitas semanales, Sofía comenzó a abrirse conmigo sobre los problemas que la habían llevado a tomar decisiones tan desesperadas. Todo comenzó después de mi ruptura con Ricardo, me confesó durante una de nuestras conversaciones. Me sentía tan fracasada,
Tan sola, comencé a gastar dinero compulsivamente para sentirme mejor. Ropa, viajes, gadgets. Todo lo que creía que me haría sentir exitosa y feliz. ¿Por qué no me dijiste que tenías problemas financieros? Le pregunté, porque tú ya tenías suficientes problemas con tu divorcio. Y porque me daba mucha vergüenza. Siempre fui la hermana exitosa, la que tenía todo bajo control. Admitir que estaba quebrada económica y emocionalmente me parecía imposible. Gradualmente, entendí que la decisión de Sofía de acusarme no había sido calculada y maliciosa, sino el resultado de un momento de pánico total cuando se vio acorralada por sus mentiras. Cuando papá y mamá preguntaron por las joyas durante la fiesta, yo ya las había empeñado. Me explicó. Entré en pánico total. No podía admitir la verdad frente a toda la familia. Y cuando vi tu situación económica después del divorcio, pensé que tal vez podrían creer que tú… Dios mío, Carmen, suena tan horrible cuando lo digo en voz alta. Era horrible. Sofía, me lastimaste profundamente, pero entiendo que estabas desesperada. Durante este periodo, también tuve que reconstruir mi relación con el resto de la familia. Aunque todos me habían pedido perdón, había heridas que necesitaban tiempo para sanar. Mi padre, en particular, estaba devastado por haber dudado de mí. Comenzó a asistir a terapia familiar conmigo, algo que jamás pensé que haría un hombre tan tradicional como él. Carmen, he fallado como padre, me dijo durante una de nuestras sesiones. No solo contigo, sino también con Sofía. No me di cuenta de que estaba sufriendo tanto. Papá, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta. Trabajamos juntos para establecer un fondo familiar de emergencia para que nunca más alguien se sintiera tan desesperado financieramente que recurriera a medidas extremas. También implementamos reuniones familiares mensuales donde podíamos hablar abiertamente sobre nuestros problemas y preocupaciones. Mi trabajo en la empresa de contabilidad mejoró considerablemente después de que se aclaró mi situación legal. Mi jefe, el licenciado Martínez, no solo me ofreció disculpas, sino que me promovió a un puesto mejor remunerado. Carmen, la manera en que manejaste esta crisis demuestra tu carácter y tu integridad, me dijo. Necesitamos más personas como tú en posiciones de liderazgo. Después de 8 meses, Sofía fue liberada para cumplir el resto de su sentencia, en libertad condicional. El día que salió, toda la familia estaba ahí para recibirla. Había perdido peso, pero se veía más serena, más madura. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Hermana, perdóname por todo, sollozaba en mi oído. Ya está perdonado, Sofía, ahora vamos a casa. Pero sabía que el verdadero trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. Sofía tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones por mucho tiempo, y nuestra familia tendría que aprender a confiar nuevamente. Han pasado 2 años desde aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, puedo decir con certeza que, aunque el camino ha sido difícil, nuestra familia salió fortalecida de esta experiencia devastadora. Sofía vive ahora en un pequeño departamento cerca de casa de mis padres. Trabaja en una oficina gubernamental con un salario modesto pero estable y, más importante, está siguiendo rigurosamente un plan de pagos para saldar todas sus deudas. Cada mes, sin falta, deposita una cantidad específica para pagar lo que debe y ha aprendido a vivir con un presupuesto estricto. Es liberador, ¿sabes?, me dijo hace pocas semanas mientras tomábamos café en su pequeña cocina. Por primera vez en años, duermo tranquila porque sé exactamente cuánto dinero tengo y cuánto debo. No hay mentiras, no hay secretos. La terapia psicológica ha sido fundamental en su recuperación. Ha aprendido técnicas para manejar su ansiedad y sus impulsos de compra compulsiva. También participa en un grupo de apoyo para personas con problemas financieros similares. Al principio me daba mucha vergüenza hablar sobre mis problemas frente a extraños, me confesó, pero descubrí que no estaba sola. Muchas personas han pasado por situaciones similares. Nuestra relación como hermanas ha cambiado profundamente. Ya no es la relación ingenua e incondicional que teníamos antes, pero en muchos sentidos es más fuerte y auténtica. Hemos aprendido a comunicarnos de manera más honesta y directa. Carmen, hay algo que necesito decirte, me dijo durante
una de nuestras conversaciones recientes. Sé que siempre vas a cargar con la cicatriz de lo que te hice. Y sé que, aunque me hayas perdonado, las cosas nunca van a ser exactamente como antes. Tienes razón, le respondí honestamente. Pero eso no significa que nuestra relación sea menos valiosa. Significa que es más real, más madura. Mis padres también han cambiado mucho. Mi padre, que siempre fue un hombre de pocas palabras, ahora es mucho más expresivo con sus emociones. Ha aprendido a preguntar directamente cómo estamos. No, asumir que todo está bien solo porque no nos quejamos. Mijas, he aprendido que ser padre no termina cuando los hijos crecen. Nos dijo durante una de nuestras cenas familiares dominicales. Tengo que seguir estando presente, seguir preguntando, seguir cuidándolas. Mi madre se ha convertido en una especie de consejera financiera informal para varias de nuestras primas y sobrinas jóvenes. Habla abiertamente sobre la importancia de manejar bien el dinero y de pedir ayuda cuando las cosas se salen de control. No quiero que ninguna de ustedes pase por lo que pasó Sofía. Les dice, el orgullo y la vergüenza pueden llevarnos a tomar decisiones terribles. En cuanto a mí, esta experiencia me enseñó cosas sobre mí misma que nunca había descubierto. Descubrí que soy más fuerte y resiliente de lo que pensaba. También aprendí la importancia de confiar en mi intuición y de luchar por la verdad, incluso cuando todo el mundo parece estar en mi contra. Mi vida profesional floreció después del juicio. La forma en que manejé la crisis me ganó el respeto de muchas personas. Y eventualmente decidí abrir mi propia firma de consultoría contable. Una de mis especialidades es ayudar a personas que están pasando por crisis financieras, algo que puedo hacer con empatía genuina gracias a lo que viví. Con Sofía, a veces, las peores experiencias de nuestras vidas se convierten en la base para ayudar a otros. Reflexiono frecuentemente. Hace 6 meses, Sofía me sorprendió con una propuesta inesperada. Carmen, he estado pensando mucho sobre esto. Quiero darte algo en compensación por todo lo que te hice pasar. Sofía, no necesitas. Déjame terminar. Quiero darte las joyas de la abuela. Las recuperé de la casa de empeño con el dinero que he ahorrado estos meses. Sé que la abuela las quería para mí, pero creo que tú las mereces más. Tú nunca las habrías vendido, sin importar qué tan desesperada estuvieras. Esa conversación me hizo llorar, no por las joyas en sí, sino por lo que representaba, que mi hermana había entendido realmente la magnitud de sus acciones y estaba tomando responsabilidad por ellas de una manera muy concreta. Sofía, acepto una de las piezas como símbolo de que hemos sanado nuestra relación, pero las otras 2 las vas a guardar tú. La abuela te las dejó por una razón, ¿y ahora qué? ¿Has aprendido su verdadero valor? Creo que estás lista para cuidarlas adecuadamente. Hoy, mientras termino de escribir esta historia, me doy cuenta de que aquel domingo terrible que parecía el fin de todo, en realidad fue el comienzo de algo mejor. No mejor porque haya sido fácil o indoloro, sino mejor porque nos obligó a todos a crecer, a ser más honestos, más empáticos y más unidos. Sofía y yo vamos juntas a terapia familiar una vez al mes. Es nuestro compromiso mutuo de seguir trabajando en nuestra relación y de nunca más permitir que los secretos y las mentiras se interpongan entre nosotras. Nuestra historia no terminó con un final de cuento de hadas donde todo vuelve a ser perfecto. Terminó con algo mucho más valioso, de una familia que aprendió que el amor verdadero no significa perfección, sino compromiso mutuo de crecer juntos, de enfrentar la verdad juntos y de apoyarse mutuamente a través de las tormentas de la vida. Y, aunque las cicatrices permanecen, también permanece algo más fuerte, la certeza de que juntas podemos superar cualquier cosa que la vida nos presente.